Pueden sentarse alabando al Señor. Gloria a Dios. Amados, esta es la tercera vez en 3 años y medio de lo que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, donde Él vuelve a anunciar su muerte. Y el propósito de este estudio es entender el designio y determinación, así como la vocación que el Señor tuvo en su papel como nuestro Salvador. Este papel que fue descrito en las Escrituras, que por cierto las Escrituras son la única fuente fidedigna, inequívoca, exacta, auténtica, leal e indiscutible. Es en las Escrituras que como iglesia fundamentamos toda nuestra fe y nuestra doctrina. Y esta semana de la crucifixión es, por cierto, una donde vemos cumplida, una serie de promesas veterotestamentarias que narran la obra redentora de Dios anunciada en la ley, los profetas y los salmos. Es decir, todo el Antiguo Testamento venía anunciando una y otra vez a través de sus profetas, a través de la ley y a través de los salmos, la llegada del Salvador y el desarrollo del Salvador. Jesús anunció en repetidas ocasiones la importancia de la autoridad de la Escritura y el propósito por el cual Él había venido, que no era otro que venir a cumplir las Escrituras. Es decir, que Jesús había venido no para invalidar las Escrituras, sino para cumplirlas. Y lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de esta breve introducción a lo que va a ser la semana siguiente, que tradicionalmente se celebra como la semana de la crucifixión, lo primero que tenemos que entender es que Jesús nos va a decir una y otra vez en los distintos evangelios, pero más reiteradamente en el evangelio según San Juan, Él nos va a afirmar una y otra vez cuál es el propósito por el cual Él había venido. Y el propósito no es otro que para hacer la voluntad de Dios. San Juan capítulo 6, verso 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, esta palabra voluntad es una palabra bien importante que necesitamos definir, puesto que tiene un sentido y un significado muy amplio. Y no en todos los contextos la palabra voluntad va a tener el mismo sentido o el mismo significado. Especialmente en aquellas partes de la Escritura donde Jesús anuncia que Él ha venido no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, del Padre. Y esta palabra voluntad en griego, en este contexto del Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38, tiene un significado importante. Y el significado o la traducción del griego es teleima, que significa determinación, elección, propósito, decreto, inclinación, voluntad y agradar. Entonces, es importante que podamos definir la palabra voluntad, porque el sentido de esta palabra, en este versículo donde Jesús está hablando que Él no vino para hacer su voluntad, hay una significancia con relación con Jesús, la voluntad de Él y su obra redentora. De la misma manera que la palabra voluntad tiene una significancia con relación al Padre.
Y me impacta porque el significado, cuando Jesús dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, en la misma palabra, la voluntad de Jesús, y luego, sino que vino a hacer la voluntad de su Padre, es el mismo sentido y el mismo significado. Y esto es bastante curioso, porque cuando uno habla de su voluntad y la voluntad de un otro, entonces está hablando de dos voluntades. Pero esto es muy importante mencionarlo, que en este pasaje en particular no estamos hablando de voluntades distintas, sino que estamos hablando de una voluntad que es la misma junto con el Padre. Y esto habla de que la voluntad de Jesús es tan santa, perfecta y pura como la voluntad del Dios el Padre. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Jesús hace esta mención de la palabra voluntad relacionada con Él? Y luego hace la misma mención de la palabra voluntad relacionada con el Padre. El propósito es mostrarnos la unidad de toda la Trinidad. Al mismo tiempo que no existe la más mínima posibilidad de que hubiera alguna posibilidad de fracaso en la misión redentora, pues Jesús toma su voluntad, que es santa, que es perfecta, que es una con el Padre, y la somete a la voluntad del Padre. Por eso encontramos que Él mismo va a afirmar más adelante: el Padre y yo uno somos. ¿Por qué? Porque esa voluntad de la que Jesús está hablando de la unidad perfecta de la Trinidad de Dios, que está en armonía y en concordancia con todos los eventos redentores. A diferencia del hombre caído y sin Cristo, que la voluntad de éste prevalece, que la voluntad de éste se opone a la voluntad de Dios. Además, el Señor había venido para mostrar que Él había venido para obedecer al Padre. Pero no solamente obedecerlo, sino que Él se había ofrecido voluntariamente al Padre. Él había venido para cumplir la voluntad de su Padre. Él no había venido para implantar su voluntad. Cuando el hombre es creado en el huerto del Edén, ¿cuál es el problema que tenemos? Es un problema de la voluntad, del deseo, del querer del hombre. Y Jesús está enfáticamente, el evangelista Juan nos está resaltando de forma enfática: señores, no hay pecado en la persona de Jesús. Él es Dios encarnado, pero Él es un Dios tan puro. Él es un Dios encarnado, pero no tiene pecado en Él. No hay nada que pueda hacernos pensar que el plan de redención podía fallar en la persona del Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, porque desde aquí el entendimiento de esto nos ayudará a sentar nuestras bases de lo que fue toda la semana de la crucifixión, y el entendimiento del sufrimiento de Cristo, cuando lo miramos no con una mirada hacia un Dios débil, hacia un Dios que está entre sí, hacia un Dios hecho carne que está entre si peca o no peca. No, en Él no había pecado, ni hubo pecado, ni habrá pecado, porque Él es perfecto de toda perfección, y Él vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor para siempre? Aleluya. Y lo primero lo que tenemos que seguir analizando entonces es que cuando hablamos de Cristo y hablamos de su voluntad sometida a la voluntad del Padre, lo encontramos a Él como uno que viene para ser el hacedor de la voluntad divina. Dios el Padre había destinado que la salvación debía ser posible por medio de alguien que fuera sin pecado y que muriera. Y cuando Jesús aparece, Él viene precisamente eso, sin pecado, y viene con una conciencia de que ha de morir. Y Jesús entonces, en
toda la época de su vida terrena, la vida pública que conocemos, sus 3 años y medio de ministerio, Él va a marcar la diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán hizo su voluntad y por eso estamos donde estamos. El segundo Adán vino para hacer la voluntad del que le envió y por eso hoy tenemos salvación. Por eso encontramos que el Señor Jesucristo expresa de forma clara en lo que se conoce como el Padre Nuestro esa necesidad que tenemos los humanos de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y ese es el conflicto más grande que tiene la iglesia y que tiene la sociedad. Poder someternos a esa voluntad. Y entonces Él ora y dice, cuando ustedes oren van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y Jesús también nos da ese ejemplo inigualable y sumamente de determinación, de unidad con la voluntad del Padre en aquella oración agonizante en el Getsemaní que la narra Mateo capítulo 26 versículo 42, cuando Él dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, dice, hágase tu voluntad. Él estaba determinado a hacer la voluntad de Dios. Quiero hacer un paréntesis en esto, porque a veces uno puede escuchar ciertas explicaciones de la Escritura que lo dejan a uno pasmado, aterrado. Y uno se pregunta, ¿cómo puede una persona creer tal cosa? Entonces algunas veces se ha dicho sobre este pasaje, o por lo menos yo lo he escuchado, que cuando Jesús estaba allí había una batalla y que el diablo y los demonios estaban allí en el Getsemaní para ver a qué hora el Señor iba a fallar. No había posibilidad de que Jesús fallara. Él no iba a fallar ni fallaría. Él era el Cordero de Dios que Dios había enviado para quitar el pecado del mundo. El primer Adán hizo su voluntad, pero nuestro Señor dice, quisiera no tomar este trago. Miren lo que Él dice, yo quisiera no beber ese trago, pero quiero más que no querer beber ese trago, quiero hacer tu voluntad. Estoy determinado. Soy tu hijo obediente. Hebreos capítulo 10 dice, he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. A su nombre sea la gloria del Señor para siempre. Él no estaba entre dos aguas. Él estaba determinado y Él venía para cumplir la voluntad del Padre. Y estaba tan determinado y fue nuestro ejemplo tan extraordinario que es por Él que vi, por su vida y por el cumplimiento de su voluntad, que todo aquel que hace la voluntad de Dios es su hermana y su hermano. Es para Jesús hacer en la voluntad del Padre tan importante que luego Él dice, bueno, si alguien quiere llamarse mi hermano, mi hermana, mi madre, mi padre, tiene que hacer la voluntad del que me envió. Y Él estaba tan determinado a eso que estaba dispuesto a morir. Jesús además realiza la voluntad del Padre que lo ha enviado, ejecutándola y mirándola y anunciándola. Él es la unión esencial del Hijo y el Padre, que llega en una expresión de esa voluntad de Dios como el Hijo eterno de Dios, aquel que había descendido del cielo de donde el Padre estaba. Él dice que Él y el Padre uno son, que no son dos, que no están divididos ni separados, que en propósito, en voluntad, en esencia y en armonía, que están en una unidad perfecta. Además, Él está tan conectado con de hacer la voluntad del Padre que Juan 5:20 dice que Él, lo que Él habla es lo que Él escucha del Padre, y las palabras que el Padre le da, estas son las que demuestran que Él viene del Padre. Es decir, que la constante declaración de Jesús en todo su periodo de su ministerio
voluntad del Padre. Su misma vida es realizar esta voluntad. Su propia existencia es la existencia de poder hacer la voluntad del Padre. Cuando se humana, cuando se encarna, Él no tiene otro propósito sino el de hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuál es el contenido de esa voluntad? ¿En qué consistía esa voluntad que Jesús dice que Él está haciendo? Bueno, sencillo, consistía en conducir a los que creen en Él hacia la vida eterna. San Juan capítulo 6, verso 39 al 40. No había otra cosa más que poder reconciliar al hombre con Dios. Pablo dice que Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo, y Jesús sabe que el contenido, que la razón, que el propósito de la voluntad de Dios es reconciliar al mundo, y Él vino para reconciliar al mundo. Hermano, Él no apareció y estaba con una ambigüedad. Bueno, ¿y yo ahora qué hago? ¿Y será que la cumplo o no la cumplo? No, Él había venido para hacer las obras de Dios, para hacer la voluntad del que lo había enviado. A su nombre sea la gloria para siempre. Sin embargo, la obediencia no es ni un proceso natural ni un milagro. Entraña una sujeción deseosa de su propia voluntad, que lo capacita para asegurar que su misión, su palabra y su obra provenieran de Dios. San Juan capítulo 7, verso 28. Es decir, no hay nada, aleluyas, misterioso ni sobrenatural en esa obediencia, no, sino que Él está totalmente agradado de poder cumplir con la voluntad de su Padre. Esto garantiza que su juicio era justo. Por eso Él dice: las palabras que yo hablo no son mis palabras, sino que yo hablo las palabras del Padre. Además, esa conciencia y ese deseo de hacer la voluntad del Padre asegura su poder en virtud de que Dios le oye, pero también implica su entrega de sí mismo en el cumplimiento de su misión, que no es otra que una misión salvadora. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Por eso, cuando vamos a hablar de la semana de la crucifixión, se hace necesario mirar los días previos, las declaraciones de Jesús previo a esa semana, para que no nos introduzcamos en ella con una mirada sentimentalista, con una mirada de dolor y de tristeza, con una imagen de un Cristo que está al borde del colapso emocional, que está al borde del fracaso mental, que está al borde del fracaso de sus emociones, que no tiene control de las circunstancias, que pareciera que el diablo está moviendo los hilos de la semana de la crucifixión y como que Dios ya no tiene control sobre eso. No, Él está totalmente confiado y seguro y determinado que todo lo que va a suceder es la voluntad del Padre, y Él no tiene problema con esa voluntad, sin importar el costo que deba pagar. A su nombre sea la gloria para siempre. A su nombre sea la gloria. Denle ese aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Lucas nos da un poco más de luz a esto que acabo de mencionar. Lucas dice en el capítulo 9, verso 21 al 22 lo siguiente: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Mire lo que dice Jesús: es necesario. El término necesario viene del griego dei, que quiere decir que su forma más común es necesario, es decir, que se necesita, que tiene la obligación. Además, no solamente que tiene la obligación, sino que es propio, inherente, que es conveniente para el que lo hace. Dice, miren, Él llama a los discípulos previo a la subida a la Jerusalén, a los días de ir a Jerusalén, para celebrar la Pascua, su última ocasión en que lo verían entrar públicamente. Y Él dice: señores, es
esto que voy a hacer es conveniente, esto que voy a hacer es necesario. De modo que Jesús no vaya a ese lugar del patíbulo, a la cruz, totalmente melancólico, un poco confundido o al borde de una crisis. No, él va determinado, él va convencido. Dice, es necesario que el señorío divino gobierne sobre mi obra redentora. La obra que yo hago es una obra necesaria, conveniente, voluntaria, que me agrada hacer, que me conduce al sufrimiento, pero que no me dejará en el sufrimiento, que me conducirá a la gloria. ¿Y cuál es la base de aquella convicción que Jesús tiene? La base es la voluntad de Dios, tal como se consigna en las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. El Jesús estaba tan familiarizado con su propósito y con venir a cumplir la voluntad del Padre, que cuando llegó el momento en que él tenía que ir a Jerusalén, Lucas capítulo, aleluya, 9, versículo 51 dice, y cuando llegó el tiempo que él debía subir a Jerusalén, afirmó su rostro. Cuando llegó el tiempo que él debía morir, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amados, Jesús no es un cobarde. Jesús no está atemorizado. Jesús no está lleno de miedo. Él está convencido. Él conoce la Escritura. Él es el Logos. Él es la palabra. Él es el verbo de Dios hecho carne. Él no es, aleluya, él no es un Adán allí, en una Eva allí, en una conversación con la serpiente. No, señores, él es el Cordero de Dios. Y cuando llegó ese momento, él no huye de su misión. Lucas nos deja este único registro. En el capítulo 9, verso 51, encontramos este único registro que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Jesús comprendía la dimensión, la significancia de todo lo que iba a suceder esa semana. Durante toda esa semana lo comprendía a la perfección. Él no estaba perdiendo el sueño. Él no estaba en una crisis de ansiedad ni tenía ataques de pánico. Él estaba tranquilo porque su fe, su confianza estaba en la palabra de Dios, porque su fe se fortalecía en poder hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. El dolor no sorprendió al Señor. Los clavos no sorprendieron a Jesús. Las traiciones de Judas, la negación de Pedro, el abandono de los discípulos, los latigazos, el trayecto en la vía dolorosa hasta el Gólgota, la lanza que atravesó sus costados, los clavos que atravesaron sus pies y sus manos, la corona que pusieron en sus sienes, los látigos, la burla, la suerte que echaron sobre su ropa, nada de eso lo sorprendió. Él estaba totalmente siendo conocedor de su papel redentor, y él dijo, para esto he venido, para hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuánto puede levantar su mano a alabar al Señor en esta mañana? Su muerte, amados, era su vocación y propósito, no el capricho de los líderes de su tiempo y del Imperio Romano. Es un grave error pensar en Jesús y en su muerte como un acto dejado a la suerte del sistema de su tiempo. No había nada de lo que iba a suceder esa semana de la crucifixión que se saliera por su propia cuenta, que no siguiera el libreto divino del Padre, que no siguiera el propósito divino de Dios. No había absolutamente nada. Cuando Pilato lo está entrevistando, cuando está en el proceso interrogatorio y le dicen, yo puedo salvarte, yo puedo hacer, ¿por qué no hablas si yo te puedo hacer? Y él dice, nada puedes hacer si no te fuere dado el Padre. Aleluya. A su nombre sea la gloria para siempre. Él tenía una concepción tan profunda de la voluntad de Dios
Y esa concepción de la voluntad de Dios no tenía otra fuente que no era la ley, los profetas y los salmos. Allí estaba toda su comprensión. Él lo cita de forma repetida muchas veces. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces el Señor viene con una comprensión de su vocación y de su sufrimiento y de su misión salvífica y de todo lo que encerraría su muerte y el tipo de muerte que él iba a sufrir. Y él dice de forma tan extraordinaria con respecto a su comprendimiento de la voluntad del Padre y su determinación de sujetarse a esa voluntad. Él dice en San Juan capítulo 10, versos 17 al 8, dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para volver, para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo no soy inferior en relación al Padre. Yo soy igual al Padre en esencia. Soy divino como el Padre. Existo antes de que todo exista. Yo soy preexistente. No hay nada que pueda datar del día en que yo fui creado. Yo soy Dios como el Padre, pero somos uno en esencia, uno en propósito. Él está demarcando su papel, está marcando la diferencia entre Dios hecho carne, pero al mismo tiempo permaneciendo como divino, siempre verdaderamente Dios y verdaderamente humano. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. No me parece sano pensar en la muerte de Jesús y poder escuchar o creer, como algunos han expresado, que el diablo estaba allí en aquel juicio mañoso, en aquel juicio donde se trajeron testigos falsos, y que el diablo estaba allí para que Jesús fuera condenado y para que Jesús muriera, y que el diablo lo quería matar. No, señores, todo era un plan divino. Todo estaba en el propósito de Dios. No era el propósito del diablo ni la voluntad de Satanás. Era el propósito de Dios. Uno tenía que morir por los muchos, y este uno tenía que ser justo, y ese era el Señor Jesús. A su nombre sea la gloria para siempre. Él estaba comprendiendo su misión. ¿Cómo lo podía comprender? Bueno, el profeta Isaías nos detalla todo lo que es desde el capítulo 42 al capítulo 45, luego el 52, del verso 13 y todo el capítulo 53, lo que se conoce en el libro de Isaías como el siervo, la descripción del siervo del Señor. Y en esta descripción se encuentra desde el capítulo 52, verso 13 en adelante, y todo el capítulo 53, lo que se conoce como el siervo sufriente. ¿Por qué Jesús comprendía eso? ¿Por qué Jesús estaba claro? Bueno, porque él conocía la voluntad de su Padre, porque él sabía la voluntad de su Padre, pero no solamente la sabía, él se había ofrecido para cumplir esa voluntad, él se había sometido para cumplir esa voluntad, y lo estaba haciendo con alegría, con devoción, con entrega. Él estaba uno con el Padre en su misión de salvar, de ofrecer un camino de salvación para el mundo. Y en el capítulo 52, verso 13 en adelante, y todo el capítulo 53 se describe su propósito, llamándolo el siervo sufriente. Y aquí encontramos en detalle, desde el capítulo 53 de Isaías, verso 13 en adelante, un detalle extraordinario de lo que era su misión, su vocación y su propósito. Y lo primero que encontramos en Isaías 53, versículo 13 es que él es despreciado y desechado entre los hombres. Él sabía que él iba a ser despreciado y desechado. Pero además Isaías lo describe en su visión profética, en su visión futura del Mesías, del siervo de Jehová, del siervo sufriente. En el capítulo 3, él lo llama varón de dolores. No
saben, dice no, el siervo que Dios va a levantar, que el siervo del Señor, que vendrá para redimir a todo el mundo, para ofrecer la redención al mundo entero, será despreciado y desechado, pero será varón de dolores. Y luego dice, experimentado en quebranto. No es cualquiera. Él será uno experimentado en el mayor y el insoportable e inimaginable de todos los quebrantos, de todas las angustias. Si usted cree que en el mundo la gente sufre, Jesús es el primero en la fila de lo que es la agonía y el sufrimiento. Él es experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice Isaías, fue despreciado y no lo estimamos. Él sufrió el rechazo, él supo lo que era el desprecio, él supo lo que era el abandono. Él no estaba en su papel terrenal, en su encarnación, al lado de los discípulos. En las 3 ocasiones que él narra y él advierte sobre su muerte, él no se pone a dejarse caer unas lágrimas y decir, vengan acá un rato, Juan, Pedro, pásenme acá algo para secarme los ojos. Quiero decirle que voy a morir, que me van a matar. No, él le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea despreciado, rechazado, abandonado, dejado de lado. Es necesario que sea entregado en manos de los pecadores. Pero todo esto va a suceder, pero al tercer día va a resucitar. Y la segunda vez, el varón de dolores se acerca a los discípulos y dice, vengan acá otra vez, les quiero recordar. Yo no sé si eso pasó al año, porque él estuvo 3 años y medio con ellos, y días previos a la semana de la crucifixión volvió a recordarles por tercera vez su muerte. Y él no está allí melancólico. Eso es propio de una sociedad llena de autocompasión, llena de lástima por sí mismo, de pura autocompasión. Yo sí sufro, a mí sí me toca sufrir, nadie sufre como yo. Jesús está parado, dice, yo soy un varón de dolores, voy a morir y sé que voy a morir, pero yo vine para eso, a eso he venido y para eso, aleluya, estoy preparado. Amados hermanos, la muerte de Cristo, introducirnos en la semana que viene, en lo que será la semana de la crucifixión, debe tener las bases que hoy hemos mencionado y la comprensión de lo que hoy hemos mencionado, para que no miremos a Jesús como uno desvalido, desprovisto de fuerza, falto de convicción, falto de un comprendimiento de la voluntad del Padre, sino que podamos mirar al Señor como uno que tiene claridad de los sucesos de forma previa. Antes de él llegar a su muerte, él conocía los rigores de su muerte, los dolores de su muerte. Él fue el que le dijo a los discípulos, ustedes se van a escandalizar, ustedes me van a negar. Y Pedro dijo, no te voy a negar. Y Jesús dijo, sí, Pedro, yo voy a rogar al Señor que tu fe no falte, pero ustedes me van a negar. Y cuando lo negaron, él no estaba diciendo, ¿qué clase de discípulos yo levanté? ¿Qué clase de gente? Él no estaba, hermano, enojado contra el mundo, enojado contra la sociedad. Él no estaba, aleluya, frustrado por el dolor de la vida, por el dolor de los rigores de su muerte. No, él estaba completamente convencido que estaba haciendo la voluntad del que lo había enviado. Aleluya. Su nombre sea la gloria. Qué tremendo. La reflexión que quiero dejarle esta mañana es que si hay algo de lo que necesitamos como iglesia, es entregarnos y no resistirnos a la voluntad de Dios. Su voluntad es lo mejor y su voluntad está por encima de todo. Pero ¿qué es la voluntad de Dios para nosotros también ahora? La voluntad de Dios es todo lo que se encuentra en las Escrituras, que se conoce como voluntad perceptiva, que es toda la revelación en la Escritura de los mandamientos, estatutos y ordenanzas del Señor. Si la iglesia puede introducirse en la Escritura, que es el fundamento de nuestra fe, que es la base, que es la clave, que es el todo del cristianismo, entonces cada vez que nos introduzcamos en ella podremos
tener menos resistencia al propósito de Dios y podremos rendirnos a la voluntad de Dios expresada claramente en las Escrituras por medio del poder y de la fuerza del Espíritu Santo que está con nosotros para que podamos vivir para la gloria de Dios haciendo la voluntad de Dios.